Si nosotros quisiéramos representar una función cuadrática que representara la subida y caída de un objeto, por ejemplo, un objeto que tiramos desde 20 metros de altura, que lo lanzamos hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo, en función de dónde esté, de la gravedad del planeta o el cuerpo celeste en el que lo estamos tirando, pues la ecuación, la función que define su movimiento será una o será otra. En la Tierra, en la que la gravedad es aproximadamente 10 metros por segundo, pues tendremos la función y es igual a menos 10x t cuadrado más 20t o x más 20. Si en vez de estar en la Tierra estuviéramos, por ejemplo, en la Luna, que es un sitio mucho más ligero, es un cuerpo mucho más ligero, en el que la gravedad es 2, pues esa función será y es igual a menos 2t cuadrado más 20t más 20. Y si lo hiciéramos, por ejemplo, en Júpiter, en el que la gravedad es el doble que en la Tierra, pues tendríamos y es igual a menos 20t cuadrado más 20t más 20. Vamos a empezar a representar la primera función, la que representa el movimiento de este objeto si lo hubiéramos lanzado desde la Tierra. Y esta función sería y, es decir, altura es menos 10x cuadrado más 20x más 20. El primer paso siempre es determinar si la función tiene las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo. En este caso, como a es negativo, las ramas van hacia abajo. Siguiente paso, determinar el vértice. Sabemos que la x del vértice siempre es menos b partido de 2 por a, pues menos 20 entre 2 por menos 10, 1. Para calcular la y del vértice, vamos a nuestra fórmula de la función y sustituimos x por este valor 1. Y tendremos que la y del vértice son 30. Que el vértice sea el punto 1,30 significa que cuando transcurre un segundo desde que lo hemos tirado, este objeto alcanza una altura de 30 metros. Y este vértice es el punto más alto, es decir, que este objeto, la altura máxima que alcanzaría serían 30 metros. Y lo haría justo al segundo de haberlo lanzado. El siguiente paso es determinar los cortes con los ejes, tanto con el eje Y como con el eje X. Para determinar el corte con el eje Y tenemos que tener en cuenta que ese punto se encuentra justo en el centro del sistema de ejes cartesianos, ni a izquierda ni a derecha, por eso tendrá una coordenada x igual a 0. Y tomaremos nuestra fórmula de la función y sustituiremos x por el valor 0. En este caso tenemos que menos 10 por 0 al cuadrado más 20 por 0 es 0, es decir, que la y serán 20. Punto 0,20. ¿Es necesario aplicar la fórmula para determinar que esta función pasa por el punto 0,20? Pues no, porque directamente en nuestra fórmula de la función, teniendo en cuenta que esto va a ser 0 y 20 por 0 también va a ser 0, pasará por el punto 0,20. El punto de corte con el eje Y de cualquier parábola siempre va a ser el punto 0,c. Para calcular el punto de corte con el eje X, debemos tener en cuenta que ese punto se encuentra a una altura de 0, es decir, que y es igual a 0. Entonces, tomaremos nuestra fórmula de la función igualando y a 0 y despejaremos la x, es decir, resolveremos qué valores de x van a hacer que menos 10x cuadrado más 20x más 20 sea 0. Si aplicamos la fórmula cuadrática, en este caso tendremos que las dos soluciones de esa ecuación son menos 0,73 y más 2,73. Es decir, que los puntos de corte de esta función con el eje x son el menos 0,730 y el 2,730. El penúltimo paso es la realización de una tabla en la que vamos a incluir, además de los puntos que ya hemos determinado, como el vértice, corte con el eje Y y cortes con el eje X, además de esos puntos, algún punto adicional que nos ayude a representar la función con mayor precisión. Si damos un valor al azar a x como menos 1 y aplicamos la fórmula de la función, tendremos que y sería menos 10. Pero ojo, tenemos que darnos cuenta que este objeto estaba a 20 metros, no estaba a menos 10.
Lo mismo nos pasaría con este corte con el eje X, que aunque la fórmula de la función nos diga que cuando X es menos 0,73 y es 0, para esta circunstancia concreta de la vida real sabemos que hasta que nosotros lo lanzamos, pues ese objeto estaba a 20 metros de altura. Si damos un valor, por ejemplo, de 2, tendremos que y es igual a 20. Sabemos además que la función es simétrica respecto al vértice, es decir, que si una unidad hacia la izquierda estábamos a 20 metros de altura, una unidad hacia la derecha del vértice también estaremos a la misma altura. Y por ejemplo, para el valor de x3, y nos daría menos 10. Bueno, pues nos pasa lo mismo que antes. En este caso, el objeto no va a traspasar el suelo, como mucho se quedará quieto en el suelo. Por eso, en nuestra circunstancia concreta de la vida real, sustituiremos ese valor por el 0. Pasamos ahora a la segunda función, la que representaría el movimiento de este objeto si lo hubiéramos lanzado hacia arriba desde la Luna, en la cual la gravedad es mucho más pequeña que en la Tierra. Igual que en el caso anterior, al ser el término cuadrático negativo, las ramas van para abajo. Cuando calculemos la x del vértice como menos b entre 2a, tendremos que es 5 y por tanto, si sustituimos x por 5 en la fórmula de la función, tendremos que este vértice es el 5,70. Que el vértice sea el punto 5,70 quiere decir que a los 5 segundos se alcanza la altura máxima, que esta altura máxima también es de 70 metros. Lo siguiente sería calcular el corte con el eje Y. Sabemos que en el eje Y, al no estar ni a la izquierda ni a la derecha, tenemos la coordenada x igual a 0, por tanto, si en la fórmula de la función sustituimos x por 0, tendremos que el punto de corte con el eje Y es el punto 0,20. Para calcular el corte con el eje X debemos tener en cuenta que este punto no se encontrará ni por encima ni por debajo de ese eje y por tanto la coordenada Y es 0, tendremos que sustituir X por 0 y despejar X, es decir, resolver la ecuación del segundo grado. Si aplicamos la fórmula cuadrática, tendremos que las soluciones a esa ecuación son menos 0,9 y 10,9, es decir, que los puntos de corte con el eje X son el menos 0,90 y el 10,90. El siguiente paso es elaborar una tabla para completar la información que tenemos con los puntos que ya hemos calculado. Además del vértice y cortes con los ejes, podemos dar más valores a X. Yo aquí en este caso voy a dar muchos valores a X, pero no será necesario. Cada uno puede dar los datos que quiera. Aunque yo vaya a dar aquí muchos valores a X, con que calculáramos un par de puntos más sería suficiente. Cuando X vale 1, Y será 38, también la función pasará por el punto 2,52, por el 3,62 y por el punto 4,68. Para calcular el valor de Y cuando X valga 6, 7, 8, 9 y 10, podemos aplicar la fórmula o también podemos pensar que esta función es simétrica. Es decir, que para x igual a 6, y será 68, que para x igual a 7, y será 62. Aplicando la fórmula vemos que llegamos a estos puntos: 6,68, 7,62, 8,52, 9,38 y 10,20. Y por último la tercera función, la que representa el movimiento de este objeto si lo hubiéramos lanzado desde Júpiter. En esta función, y es igual a menos 20x cuadrado más 20x más 20, donde x es el tiempo desde el lanzamiento e y es la altura de ese objeto. Igual que en nuestras dos funciones, al ser el término cuadrático negativo, es una parábola que tiene las ramas hacia abajo. Para calcular la x del vértice, menos 20 entre 2 por menos 20, 0,5. Sustituyendo en la fórmula x por 0,5 tendremos que la y del vértice es 25. Que el vértice sea 0,5 o 25 significa que a los 0,5 segundos desde que hemos lanzado el objeto alcanza su altura máxima, que son 25 metros. El siguiente paso sería calcular el corte con el eje Y. Sabemos siempre que en el corte con el eje Y no estamos ni a la izquierda ni a la derecha de ese eje, por tanto la coordenada X vale 0.
Sustituyendo en la fórmula x por 0, obtendremos que este punto de corte con el eje Y es el punto 0,20. El cuarto paso sería el corte con el eje X. Sabemos que en el corte con el eje X no estamos ni por encima ni por debajo de ese eje, por tanto la coordenada Y es 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado, menos 20x² más 20x más 20 igual a 0, y tenemos que las dos soluciones son menos 0,62 y más 1,62. Es decir, que los dos puntos de corte con el eje X serían el menos 0,62, 0 y el 1,62, 0. El siguiente paso sería elaborar una tabla con los puntos que ya conocemos, este vértice y puntos de corte, y añadir unos cuantos puntos más para representar esta función de manera un poco más precisa. Por ejemplo, cuando x valga 1, y valdrá 20, y cuando x valga 2, aunque la fórmula de la función nos diga que y sería menos 20, sabemos que ese objeto no puede traspasar el suelo, como máximo se quedaría a 0 metros. Último paso. Si representamos estas funciones, empezamos por la primera, ¿vale? Esta función pasa por el punto 0,20 y tenemos el resto de puntos. Tenemos aquí el vértice que hemos calculado, otro punto de corte con el eje X. Si nosotros uniéramos esos puntos, sin tener en cuenta que esto es una circunstancia de la vida real, nos daría algo así. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que este objeto, una vez llegue aquí, no va a seguir bajando, sino que va a trazar una línea horizontal, se va a quedar quieta en el suelo. Por eso continuamos esa función con una línea recta horizontal en x igual a 0. Si vamos a la luna ahora, seguimos partiendo del punto 0,20, pero en este caso tenemos muchos más puntos. Y en este caso hacemos lo mismo que antes. Los unimos y, ojo, al llegar aquí, al llegar a x igual a 0, no seguimos bajando, sino que trazamos una recta horizontal que indica que este objeto se queda a una altura de 0 metros. Si seguimos haciendo lo mismo para Júpiter, en el que la gravedad era mucho mayor, pues tenemos mucho menos puntitos. Y si los unimos y tenemos en cuenta nuevamente que este objeto de aquí no puede pasar porque no va a atravesar, ¿vale? Suponiendo que es un planeta macizo, seguiría horizontalmente a partir de que calculamos el corte de la función con el eje X, trazamos una recta horizontal. Una pequeña aclaración. Estas rectas horizontales que estamos trazando son para esta circunstancia concreta de la vida real, ¿vale? Otra cosa también importante tener en cuenta, que mientras que en la Tierra llegamos a la altura máxima cuando estamos en un segundo, en la Luna tardamos mucho más y por supuesto llegamos mucho más alto. Y también tardamos mucho más en caer. Y en Júpiter tardamos mucho menos en llegar al punto más alto, al vértice, y tardamos también mucho menos en caer.